Un gran y último saludo a cada uno y cada uno. Espero ya estén con ansias de poder darle cierre a lo que es este módulo de estadística o de bioestadística, el cual es el último módulo de su curso propedéutico para ingreso a la maestría en ciencias en neurometabolismo. Es con un gran placer el poder dar por concluido este pequeño repaso rápido y al mismo tiempo un conocimiento general de los principales conceptos de estadística que se utilizan no solo en áreas biomédicas y básicas, sino también en áreas clínico, epidemiológicas y educativas. Por si quieren hacer un proyecto de investigación cuando ingresan a la maestría en un área básica biomédica, sepan que pueden utilizar elementos de estadística para que tenga también un apoyo en áreas clínicas, epidemiológicas o incluso también de áreas educativas, como son proyectos de investigación que estamos viendo en la generación que se va a titular, de hecho, a mediados de este año. Muy bien, es con un gran placer y pues una gran también tristeza el dar cierre a este módulo, pero este es un módulo bastante importante cuyo tal vez nivel de dificultad sea un poquitito diferente a los anteriores. No quiere decir que sea muy complejo, pero van a ver que la aplicación de estas términos y categorías y variables que hemos visto en las anteriores tres sesiones ya va a ser un poco más específica a áreas de estadística inferencial. Para poder comprender qué es estadística inferencial, hay que comprender primero qué son sesgos, errores y variables confusoras. Primero, ¿qué son los sesgos? Son errores sistemáticos que dan a que yo estime incorrectamente un parámetro, siendo el parámetro lo que yo voy a obtener por medio de mis análisis bivariados. La estadística inferencial solamente se puede utilizar en análisis, en estadística analítica bivariada y multivariada. No se puede utilizar en estadística descriptiva o univariada. O sea, sé que si mi proyecto, o protocolo solo llega a describir porcentajes en caso de variables cualitativas o promedios en caso de variable cuantitativa, yo no puedo utilizar estadística inferencial. Y como la estadística inferencial está muy agarrada de la mano con la generación de hipótesis, esto quiere decir proyectos o diseños de investigación que solamente utilicen estadística descriptiva o univariada, no pueden utilizar estadística inferencial y no pueden utilizar la comprobación y rechazo de hipótesis. Son los únicos tipos de diseños o tipo de estadística que no requiere generación de hipótesis. Cuando es bivariada y multivariada, ahí sí es obligatorio y de hecho es importante porque nos dan un valor de P. Los sesgos entonces solo se pueden ver cuando hago análisis bivariado o multivariado. Son errores que me dan estimaciones incorrectas a los parámetros que obtengo, como les había comentado. La ausencia de sesgos le da mayor validez interna y también una extrapolación a validez externa a los resultados de mi investigación. Pero un sesgo lo tengo que identificar desde el inicio, porque si yo avanzo en mi estudio y yo no eliminé al inicio mi sesgo, no se va a poder eliminar el error sistemático que va a generar. Lo que sí puedo eliminar son variables confusoras. ¿Qué es eso? Ahorita lo vamos a ver en unas cuantas láminas posteriores. Ahora, ¿cuántos tipos de sesgos puede haber? Se clasifican de mejor manera, según el libro de Argimón Payas, desde en sesgo de selección y sesgo de información. Sesgo de selección es cuando yo selecciono de manera adecuada a la muestra que va a representar a mi población. O sea, si todos los participantes tienen que tener la probabilidad de haber recibido la misma intervención, ser de la misma población, bueno, en caso de que no esté comparando dos poblaciones, o haber estado expuestos al mismo factor de estudio. Ahora, otro mismo sesgo es que los individuos se pierdan la misma probabilidad de desarrollar la respuesta, o sea, que salgan del estudio cuando son investigaciones prospectivas o fallezcan. Sesgo de información es cuando yo detecto de manera incorrecta la información que estoy buscando, no estoy utilizando pruebas diagnósticas adecuadas, no estoy utilizando pruebas diagnósticas sensibles o específicas, recordando que sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar enfermos y especificidad es la capacidad de una prueba para detectar sanos o que no están midiendo adecuadamente lo que estoy buscando, lo cual se conoce como error en validez. Cada prueba diagnóstica tiene su confiabilidad o consistencia en sus resultados y la validez o que esté realmente la prueba identificando lo que quiere identificar. ¿Cuáles son las causas de los sesgos de selección? Que yo no haga una selección adecuada del grupo control. Por eso recuerden, solo suceden sesgos cuando estoy haciendo análisis de variados.
o multivariados. ¿Qué necesito para un análisis bivariado o multivariado? Un grupo control. Un grupo control para identificar asociaciones en caso de variables cualitativas o correlaciones en caso de variables cuantitativas. Asociación quali, correlación cuanti. Cuando hay pérdidas del seguimiento, hay sesgos de selección. Cuando hay una supervivencia selectiva, o sea, que haya fallecimientos o defunciones. Cuando la muestra no sea representativa de la población, o sea, que si mi objetivo es solamente de un hospital y yo agarro de dos o tres hospitales diferentes o con diferentes tipos de atención médica, también es un sesgo de selección. Que no detecte bien la enfermedad o que haya una participación de voluntarios sesgada o autoseleccionada. Sesgo de información, por otro lado, es cuando la información que estoy obteniendo se está recogiendo de manera errónea. Cuando estoy utilizando instrumentos de medida, aquí dice medica, perdonen los errores de dedos, pero sé el primero y no uno de varios, instrumentos de medida inadecuados, que no tengan una buena sensibilidad o una buena especificidad. Recuerden que sensibilidad es la capacidad de una prueba diagnóstica para detectar si esos enfermos. Especificidad es la capacidad o porcentaje de una prueba para detectar esos sanos. Definiciones poco válidas de mis variables o imprecisas también generan sesgo de información. Recuerden que cuando les definí el concepto de variable dije, tienen que definir muy bien, de acuerdo a criterios diagnósticos o clasificatorios, sus variables, me refería a ello. Por eso es importante, porque si no hay sesgos de información en sus proyectos. Ahora, ya vimos que es un sesgo de selección, ya vimos que es un sesgo de información. Pero, ¿qué es una variable confusora o fenómeno o efecto confusor? Es una variable que está asociado al factor de estudio, a mi evento y a perdón, al factor de estudio y a la variable de respuesta, siendo la variable de respuesta el evento. No es necesario que esté vinculada de manera causal, o sea, no es necesario que sea una causa, puede serlo, pero tampoco es obligatorio. Por ende, no debe estar en la cadena causal. Ejemplo, yo quiero hacer una investigación de los factores de riesgo que condicionan la incidencia en problemas renales a menos de 10 años en población con diabetes tipo 1. ¿Ok? Entonces yo quiero saber cuáles son las causas o factores de riesgo para identificar por qué algunos pacientes disminuye tan drásticamente en menos de 10 años su función renal cuando tienen diabetes tipo 1. Entonces, ¿recuerdan cuál es el tipo de variable que tengo que utilizar cuando quiero identificar asociación de factores de riesgo? Pónganle pausa, piénsenlo y le dan clic cuando sepan la respuesta. Muy bien, entonces es una variable cualitativa. Puede ser dicotómica o categórica. Sugiero que sea dicotómica. O sea, por ejemplo, bien puede ser la presencia o ausencia de una medicación adecuada, índice de masa corporal mayor al sobrepeso contra índice de masa corporal normal o abajo de lo normal. Bien puede ser hipertrigliceridemia contra triglicéridos normales. Todos esos factores de riesgo los puedo estudiar contra el evento que es función renal anormal versus función renal normal. Ven que todo es dicotómico. Pero ahora, ¿qué es una variable confusora? Es aquella variable que dentro de todas estas variables puede estar o no asociado con el evento, pero que no es paso intermedio en esta cadena de eventos. Entonces digo, ¿qué variable puede ser una variable confusora y que me pueda afectar el resto de las variables e incluso la prevalencia de mi evento? Muy bien. Puede ser el antecedente, la presencia o ausencia de diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque pacientes con diabetes tipo 1 ya tuvieron cierto daño renal o tienen una mayor probabilidad de daño renal y entonces si yo no considero eso como una variable confusora, me puede generar un supradiagnóstico de alteración de la función renal que no es real, todo porque yo no consideré una variable confusora. Para poder eliminar variables confusoras, yo tengo que ser muy específico con mis criterios de inclusión y exclusión al momento de armar mi investigación. Criterio de inclusión es todo aquello que tiene que tener la población para que sea incluida. Criterio de exclusión no es lo contrario. No es todo aquello que no debe tener la población para estar incluida. No. Criterio de exclusión es todo aquello que aparte de los criterios de inclusión puede generarle sesgos a mi estudio.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir como criterio de exclusión de esta investigación de diabetes a pacientes con el antecedente previamente diagnosticado de diabetes tipo 1, diabetes juvenil que se conoce como tipo MODI o diabetes gestacional en el caso de la madre que haya condicionado una macrosomía fetal o alteración de la glucosa en ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, una variable confusora se elimina cuando yo hago bien mis criterios de exclusión. Que recuerden, un criterio de exclusión es que sean sujetos que tengan los criterios de inclusión, pero aparte tengan un elemento que pueda generarle sesgos a mi estudio. Pero otras maneras de eliminar el efecto confusor de estas variables confusoras es con análisis estratificado, o sea, busco la asociación entre el factor de estudio y la variable de respuesta dentro de categorías, haciendo análisis que se conocen como de Mantel-Hansel y estratificando las variables, puedo entender la asociación, aunque tengo que estratificarlas, no pueden ser variables dicotómicas. El análisis multivariado, o bueno, en su mayoría no pueden ser dicotómicas, lo mejor es que se pueden estratificar. El análisis multivariado, la segunda opción, es el más utilizado, donde yo construyo modelos matemáticos, meto todas las variables y programas como SPSS o R o incluso otros programas que están desarrollando por medio de programación, permiten saber cuáles son las variables confusoras, aquella variable que afecta no solo la respuesta o el evento, sino que le agrega el porcentaje de afectación a las demás respuestas por más del 10%. Por eso, este tipo de análisis multivariado es el que más se debe utilizar para identificar variables confusoras. Pero cuando son variables cualitativas, se le conoce como análisis multivariado de regresión logística múltiple. Cuando son variables cuantitativas es análisis multivariado de regresión lineal múltiple. Entonces, regresión logística múltiple me permite saber el valor de asociación de todas las variables a la vez e identificar variables confusoras cuando son variables cualitativas. El análisis de regresión lineal o correlación lineal múltiple de me permite identificar la presencia de correlación y variables confusoras cuando son variables cuantitativas. Entonces, el análisis multivariado es como una licuadora. Meto todas las variables que son como frutas, ya después lo licúo y me permite identificar cuáles de ellas son variables confusoras. Ahora hay una regla que se utiliza mucho en estadística. Hay que dejar las variables confusoras en el modelo que se presenten de resultados. Hay algunos libros que lo recomiendan, hay algunos revisores que también, otros no. Depende mucho de donde quieran mostrar sus resultados y del número de palabras. Ahora, ya identificamos qué es una variable confusora y más o menos qué es el análisis multivariado. No vamos a profundizar mucho en ello. Más bien ahora vamos a la segunda parte del video que es ¿qué es la estadística inferencial? La estadística inferencial es cuando yo estimo los parámetros de la población que los obtuve por estadística analítica bivariada o estadística analítica multivariada y lo comparo contra tablas que vienen en libros de texto de bioestadística o por medio de programas como SPSS y EPINFO ya me da el valor de P como tal. ¿Qué es el valor de P? El valor de P es el valor de certeza o de error que hay en análisis bivariados y multivariados. Este valor de certeza y error me permite comprobar o rechazar hipótesis. Pero, ¿qué es en sí el valor de certeza y error? Perdón, aquí está mal. En la presentación debería ser P menor a 0.05. Disculpen, aquí está. Voy a tratar de corregirlo en el archivo PDF. O de error, aquí sí está bien. Vamos a poner un ejemplo muy interesante. Yo aquí tengo una botella de agua. Ahora, quiero que sigan este ejemplo, porque como dice el autor de todo, de Quiero terminarlo todo, película muy interesante y también a su vez un poquitito surreal y onírica, que creo que aún está en Netflix, dice, la mejor manera de poder identificar y entender algo es por medio de ejemplos, alegorías o símiles. Vamos a poner un pequeño ejemplo alegórico. Digamos que yo compré 100 botellas de agua Santa María. Ahora, estas botellas, quiero que piensen, son 100. ¿Cuántas botellas yo me voy a permitir que tengan error? ¿50? ¿20? ¿10? ¿15? ¿5? ¿3? ¿1? Agarren un valor que no sea cero. Ustedes pueden decir, compré la caja, pues yo espero que 50 estén bien y 50 tengan error de fábrica. No, es un montón, porque significa que de cada botella, yo voy a tener la probabilidad de que la mitad tengan error. Entonces, tengo una probabilidad bastante alta de que
de 1 contra 2 de que me salga una botella mala. Dices, uy, sí es mucho. Ok, que sean 20 botellas. Híjole, aún es muy alto. ¿Por qué? Porque significa que tengo una probabilidad de que de 8 de 10 botellas, solamente 8 me salgan bien. O de 5 botellas, solamente 4 como tal. Entonces, hay una probabilidad aún presente de que me salga una. Bueno, entonces dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el valor que yo tengo que estar ¿cómo se dice? Tomando como error? Que sean 5 botellas o menos. ¿Por qué? Porque así dejamos que 95% o más, digo 95, sí, 95 o más botellas no tengan error de fábrica. Si este 100 lo convierto a uno, 5 en cuánto se convierte. Piénsenlo, póngale pausa y me dicen, recuerden, 100 botellas la voy a convertir en una o 100 investigaciones en una. Entonces, 5 botellas con error, ¿cuánto se convierte? Póngale pausa. Muy bien, eso significa que solamente de 5 yo voy a tomar como error. Si 100 botellas lo convierto a uno, 5 se convierten en 0.05. Por eso el valor de certeza significa que yo tengo una probabilidad de error menor de 0.05. Significa que si yo repito mi investigación 100 veces, solo 5 o menos de 5 de estas 100 investigaciones van a tener error. Si yo obtengo un valor de error de mayor de 0.05, o sea que de 100 investigaciones, más de 5 tiene error, entonces sí que aunque tenga resultados que sí demuestren asociación en varias cualitativas, correlación en varias cuantitativas, diferencia de promedios, porcentajes, lo que sea, tienen una grande cantidad de error que hacen que no sean estadísticamente significativos. Para poder utilizar este valor de P, yo tengo que rechazar o aceptar hipótesis. Estos son los famosos valores de P: es menor, menor que, igual, o sobre todo, por ejemplo, en promedio, porcentaje, hipótesis de asociación, hipótesis de correlación. La construcción de hipótesis es un poquitito más compleja de lo que parece, pero vamos a hacerlo sencillo con un ejemplo. Digamos que yo quiero determinar para una investigación las alteraciones en la presión arterial media o PAM en pacientes con trastorno neurocognitivo mayor o TNM. No sé si sabían, pero las demencias y el delirium ya no se clasifican como demencia o delirium, sino trastorno neurocognitivo mayor o trastorno neurocognitivo menor. En el caso de las primeras son demencias por Alzheimer, por evento vascular cerebral, por demencia tipo Piwik, ya es trastorno neurocognitivo mayor y se le pone su apellido. Cuando son deliriums es trastorno neurocognitivo menor. Eso lo pueden ver en un artículo que se publicó allá en las primeras generaciones de la maestría en ciencias en neurometabolismo, donde un joven llamado Adrián Hernández Muñoz, junto con 3 doctores que estaban en la clínica esté nervioso, el doctor Ever, el doctor Julián y el doctor Moisés, publicamos un artículo sobre la clasificación. Les puede servir como mero archivo histórico porque no fue ni el mejor artículo que publiqué, pues fue el primero a mis 25 años, pero les puede servir para poder entender esta clasificación. Pero bueno, perdón por hacer esta pequeña pausa comercial, pero me doy cuenta del horrible pasar del tiempo y como dice la frase en latín, tempus fugit, y hace uno que piense con nostalgia que lo que uno está haciendo de su vida. Muy bien, espero que el chiste los haya hecho un poco reír. Pero bueno, trastorno neurocognitivo mayor es parte de mi estudio. Aquí es secundario evento vascular cerebral. Entonces yo quiero determinar las alteraciones en la presión arterial media. La presión arterial media, ¿qué tipo de variable es? Es cuantitativa. Entonces mi hipótesis alternativa o HI o H1 es la que yo quiero comprobar. ¿Qué dice mi hipótesis alternativa? Habrá o va a haber una diferencia de la presión arterial media de más de 25 milímetros de mercurio en pacientes con un trastorno neurocognitivo mayor secundario a un evento vascular cerebral comparado contra el grupo cuya causa de trastorno neurocognitivo mayor fuese diferente. Por ejemplo, todas las demás causas de este tipo de demencia. Entonces, como pueden ver, mi hipótesis alternativa quiere decir, sí, tengo 2 grupos, uno con TNM, secundario a evento vascular cerebral, y otro con TNM secundarios a cualquier otra causa, y el que tuvo TNM por este tipo de evento va a tener van a tener mayores niveles de presión arterial media. Mi hipótesis va a ser de diferencia. El valor promedio de este grupo va a ser mayor que el valor promedio del grupo 2. ¿Recuerdan qué tipo de análisis se puede utilizar cuando es análisis bivariado de variables cuantitativas? Póngale pausa al video, piénsenlo
Y me dicen después de esta pausa. Muy bien, entonces como pueden ver, entonces la presión arterial media, al ser una variable cuantitativa, se puede utilizar diferencia de promedios y se puede utilizar T de Student para obtener el valor de P. Esa es mi hipótesis alternativa, es una diferencia de grupos. Mi hipótesis nula, la que yo quiero rechazar, me tiene que escribirse así. Las hipótesis se escriben así, en futuro y viendo diferencias entre grupos, mayor, menor, igual que, poniendo los valores o de asociación y de correlación. Mi hipótesis nula va a decir casi lo contrario. Dirá, no se encontrará una diferencia en la presión arterial media al comparar el grupo de pacientes con demencia secundario a EBC contra el grupo sin este antecedente. Entonces, si yo me regreso a la anterior diapositiva, yo puedo ver que mi hipótesis alternativa y nula se van a ver como los valores que están por por encima de la tercer columna en el tercer renglón sin contar los títulos. Es el valor, no, perdón, en el segundo renglón. Es promedio es mayor que 25. Entonces, en este caso, también incluso, si yo no hubiera puesto un valor tan específico, puedo utilizar las que están dentro de una, dos, tres renglones abajo, que es promedio uno mayor que promedio 2. ¿Por qué no los de las primeras columnas? Porque estos hablan acerca de diferencias de, por ejemplo, en su caso de porcentajes. Entonces, en este caso, yo quiero decir que mi hipótesis como tal me está diciendo que el valor como tal de promedio va a ser mayor a 25 milímetros de mercurio de un grupo contra otro. Entonces, yo quiero comprobar mi hipótesis alternativa. Yo tengo que utilizar mi prueba estadística específica. Primero tengo que identificar cómo voy a obtener mi parámetro. Lo voy a obtener por medio de diferencia de medias o de promedios. Ahora, esto es parámetro cuando estoy trabajando con muestras de una misma población. Cuando son muestras de dos diferentes muestras poblacionales, que ya es más grande, ahí se utiliza promedio muestral 1 menos promedio muestral 2. Ahí es un poquitito más complicado. Ahí se va a ver cuando entren a la maestría, les vamos a dar la clase de metodología de la investigación y estadística 2, y ahí sí tomen bastante notas, porque ya cuando se hace más complejo una tarea, también se hacen complejos sus métodos de evaluación y sus ventajas y beneficios. Entonces, como pueden ver, dentro de lo que es el parámetro, para obtener el parámetro hay diferentes pruebas. Si es por medio de una sola muestra de una sola población o cuando son varias muestras de varias muestras poblacionales. Y para obtener el valor de P también utilizo pruebas específicas. Cuando es distribución binomial, cuando son varias cualitativas, Z, valor de Z para proporciones, dos proporciones, una media o dos medias muestrales cuando son más de 30 sujetos o en el caso de la distribución binomial pueden llegar a ser menos de 5 como tal. Cada una de estas pruebas estadísticas se utiliza para yo obtener mi valor de P. Hay más. Está la prueba T de Student. Creo que aquí no sé por qué no está. De todos modos va a estar en la bibliografía que les compartimos porque en este año como tal publicamos desde diferentes docentes, estudiantes de pregrado y yo un artículo acerca de las principales pruebas estadísticas para obtener el valor de P cuando es análisis bivariado y multivariado. Entonces ahí, por ejemplo, hablamos de la T de Student para obtener diferencia de promedios cuando son dos grupos, ANOVA cuando son tres grupos, pruebas no paramétricas como Udeman-Whitney y Kruskal-Wallis, que son como T-Student y ANOVA cuando la población no se distribuye de manera gaussiana, sino de maneras ya más anormales. O, por ejemplo, para variables cuantitativas, chi cuadrada, McNemar, prueba exacta de Fisher, con este artículo que les vamos a mandar, de un artículo que publicamos, de hecho, en febrero de este año, van a ver qué prueba les puede servir si son variables cualitativas, si es análisis bivariado o multivariado y si son dos o más grupos cuando son variables cuantitativas. Se los vamos a dejar en la bibliografía para su tema. Es un artículo muy chiquito y muy ameno que publiqué en el cual comento a sugerencia de todos los que me ayudaron, sobre todo gente con muchísimo más conocimiento que yo, comentamos cerca de 5 pasos muy esenciales para poder hacer un proyecto de investigación clínico, epidemiológico y biomédico, cualquiera de los tres. Y ahí viene de manera muy sencilla y con algunos ejemplos cómo es que va desde cómo se
toma en consideración el objetivo para que se tome en consideración el diseño, la muestra, los tipos de criterio de la población y por ende el tipo de análisis. Léanlo, créanme que no tal vez sea tan atractivo como revistas de cómics o de superhéroes o libros juveniles como los Juegos del Hambre, pero va a ser un artículo que les va a servir mucho, ya que tienen que definir su tema de investigación al momento en que entren ya al posgrado, que yo sé que lo van a lograr. Ahora, finalmente, ¿qué errores puedo cometer? Porque puedo cometer errores si yo, como tal, agarro incorrectamente una prueba estadística que me dé un valor de P inadecuado. Cuando yo cometo un error tipo uno, cuando yo digo, mi hipótesis alternativa es correcta, muy bien, es la que yo quiero, pero no lo era. Resulta que era la prueba, la hipótesis nula, la que es incorrecta, la que me dice que no hay diferencia, que son poblaciones similares, que no es mejor o no hay asociación o no hay correlación como tal. Pero yo concluí lo contrario, dije, mi investigación está bien. Eso se conoce como error tipo uno o error tipo alfa. En este caso, concluimos en que hay una diferencia significativa cuando no la hay. O sea, hace como el caso del ejemplo. Mi media fue mayor a 25 milímetros de mercurio con mi grupo con tal demencia por EBC contra el que no. Sí, y salió con un valor de P menor a 0.05, pero resulta que utilizaste una prueba estadística que no era. ¿Por qué? Porque no estudiaste bien a tu población. Resulta que tiene una distribución no paramétrica. Y como no lo investigaste, utilizaste una prueba incorrecta que te dio el valor que querías, tú crees que está bien, pero realmente no está bien. Esto es un error tipo uno o error tipo alfa. Es uno que sucede muy frecuentemente cuando no se analiza bien a la población, su distribución y por ende no se utiliza una prueba estadística correcta. Cuando yo acepto la hipótesis nula, digo, mi investigación no está bien, no logré rechazar la hipótesis nula. Ah, pero resulta que en este caso sí se podía rechazar. Por un error en la muestra, yo no rechacé mi hipótesis nula, pero sí se podía rechazar. Se está cometiendo un error tipo 2 o error tipo beta. El error tipo beta es cuando digo, no encontré diferencia significativa, no era esa la prueba. Bueno, ¿qué se le va a hacer? En este caso, se puede corregir cuando yo agrando o calculo mejor mi muestra. Por eso es importante que antes de que empiecen a analizar sus datos o incluso recolectarlos, calculen muy bien cuál es la cantidad de sujetos o de muestras o de con lo que van a trabajar dentro de su estudio, porque si no lo calculan, la probabilidad de hacer un error beta y de que no encuentren lo que ustedes buscaban y digan, mi investigación no sirvió y que resulta que sí sirvió, para ello hay que evitar este error tipo beta. El error tipo alfa es cuando no se analiza bien la población y no se utiliza la prueba estadística correcta. Digamos, por ejemplo, yo acá acabamos de mandar un artículo acerca de una residente que acaba de titularse de pediatría. Dos pediatras y yo mandamos un artículo acerca de la correlación entre la rinitis alérgica y la alergia a la proteína leche de la vaca. Utilizamos como tal el análisis de correlación de Pearson. Entonces nos salió el valor de R, que como ya hemos dicho, mientras más cercano a uno hay una correlación positiva. Pues nos salió una correlación muy bajita, cercana a cero, casi de uno, dices, bueno, de punto uno, dices, ok, está bien, pero nos salió con un valor de P incorrecto. ¿Por qué? Aunque yo analicé bien mis pruebas estadísticas, pues fue muy chiquita la población, fueron solo de 60 pacientes. Si yo hubiera ampliado más mi muestra, puedo evitar un error tipo beta, porque ¿qué tal si sí hay una correlación estadística significativa? Hasta incluso la residente que acaba de presentar su tesis lo dijo y lo concluyó perfectamente. Si hubiera utilizado mejor mi muestra como tal. Digo, si hubiera ampliado una muestra, si hubiera calculado una muestra todavía más amplia, de más de 200, 300 sujetos, podríamos haber evitado este error, posible error tipo beta, y tal vez íbamos a encontrar una correlación significativa. Tal vez, que todo depende de tanto lo que dice la literatura como los datos de los pacientes. Hay que intentarlo para saber. Pero digamos, en un ejemplo y correcto, en esta presentación que hizo esta doctora de manera excelente, digamos que nos salieron resultados significativos. Digo, qué bien, pero yo sospecho que estaban mal. Entonces yo los analizo como revisor externo y digo, ellos utilizaron la prueba TED Student, pero era más bien
su población no paramétrica, tenía que utilizar Udeman-Whitney. Ahí le salieron todos los resultados no significativos. No puedes utilizar una prueba estadística incorrecta, que les dio un valor de P bueno, pero realmente incorrecto. Es el famoso error alfa o error tipo 1. Sé que todo esto puede parecer confuso, pero mientras más lo vayan trabajando y entren al posgrado, créanme, lo van a poner en práctica y lo van a dominar sin ninguna problemática. Muy bien, ahora sí, ya hemos concluido las 4 sesiones del módulo. Fue un gran gusto el poder dar estos temas. Espero no haberlos confundido ni haberlos devastado emocional y mentalmente con todos estos puntos. Sin embargo, es algo muy importante que dominen. ¿Por qué? Porque el momento en que ustedes entren al posgrado, van a aprender de cada una de nosotros y nosotros. Vamos a nosotros transmitirles todo lo bueno y también todo lo malo. Y tienen que aprender lo bueno para mejorarlo y lo malo para evitarlo. Tampoco aprendan lo mañoso para aplicarlo, como decía un docente mío de posgrado, no, 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 sino para que sean mejores que nosotros. Y además para que ustedes sepan cómo hacer sus bases de datos. También para que sepan cómo analizar sus datos y para que ustedes sean quienes presenten, incluso desde estudiantes de posgrado, sus resultados ante sus investigaciones, que trabajen con nosotros en publicaciones y así crezcan y crezcan curricularmente para que cada día se preparen mejor y hagan no solo que avance la ciencia, sino que ustedes mismos avancen de manera profesional como ya lo están haciendo. Muy bien, quitando este pequeño discurso de lado, vamos a ver con la actividad. Esto tiene un puntaje menor a comparación de las anteriores e igual tiene sus mismas categorías de letra y de fecha. Vienes 30 de mayo a las 2 de la tarde y el nombre es act.est.espacio 4, punto apellido paterno, coma, espacio nombre, punto espacio 2025. Recuerden cumplir todas las características para que no se afecte en su calificación. Ahora, son 2 preguntas las que quiero que contesten, pero quiero que las piensen bien para que no afecte su respuesta, porque recuerden, respuestas incorrectas va a afectar su calificación. Entonces tienen a partir de hoy, que son las ya 12 de la noche del día lunes, tienen 5 días, bueno, 4 días y un poquito más en medio para poder contestar. Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. Al entrar al posgrado, usted elige el tema de trastorno neurocognitivo mayor causado por enfermedad vascular cerebral. Su muestra consistió tanto en hombres como en mujeres de 50 años, considerando la fisiopatología del padecimiento, la cual se debe a alteraciones de ritmo cardíaco y embolismo cerebral. ¿Cuál de las siguientes variables usted consideraría como una variable confusora que habría que analizar por medio de estadística inferencial, o sea, C, análisis multivariado, para que no tenga un efecto confusor sobre el resultado del estudio? Antes de leerle las respuestas, recuerden, es un tema muy interesante porque es de un artículo que no quiero hacer publicidad del pobre docente que está dando el curso, pero es como dicen, guiño, guiño, para hacer un poco más amena la plática y la ponencia, pero además quiero que recuerden cuáles son los elementos que tiene que tener una variable para que tenga efecto confusor. Regrésense a las anteriores diapositivas de esta presentación y vean antes de contestar. Entonces, ahora ya que revisaron ello, les voy a leer las respuestas. Respuesta A, presencia de taquicardia supraventricular. Respuesta B, uso de anticonceptivos orales que generen la formación de trombos. Respuesta C, el sexo de la población. Entonces, quiero que revisen con calma. Si tienen alguna pregunta con este reactivo, me lo pueden hacer como tal, tanto en comentarios como nos lo pueden enviar por correo. Pero también incluso pueden buscar ayuda en personal de áreas médicas, de cardiología y de neurología. Quiero que piensen cuál es una probable variable confusora. No es una respuesta fácil. Entonces, véanlo con calma y contesten. Y última pregunta de esta última actividad. Para la selección de la muestra, usted tomará pacientes tanto del Hospital General Regional de Querétaro como a su vez del Hospital Centro Médico de Occidente de Guadalajara. Sin embargo, nota que hay una diferencia debido a que los pacientes están expuestos a diferentes factores de riesgo y tratamientos, ya que fueron atendidos en 2 hospitales de diferentes niveles de atención primaria, siendo un hospital de segundo nivel y un hospital de tercer nivel. Ante ello, y en caso de no poder controlar la situación, ¿cuál de los siguientes escenarios se cumplía si ustedes como tal no pueden controlar ello?
un sesgo de selección como respuesta A, un sesgo de información como respuesta B o una variable con efecto confusor como respuesta C. Igual que la anterior pregunta, quiero que se detengan un momento, revisen con calma sus apuntes, sus grabaciones, su video, su presentación, su bibliografía, si es que la pueden leer, porque también tienen poco tiempo. Y de esta manera quiero que respondan con calma. Solo hay una respuesta correcta. Estas últimas dos preguntas tienen un nivel de dificultad poquito mayor a las anteriores, de las tres anteriores actividades, pero estos reactivos les van a servir mucho para que crezcan curricular y profesionalmente como lo están haciendo. Muy bien. Recuerden que si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacérnosla, ya sea en comentarios en la plataforma virtual o en correo. Y quiero transmitirles lo siguiente. Yo, al igual que ustedes, estuve un momento antes de entrar al posgrado, pues yo hice mi doctorado en Guadalajara, después de trabajar un tiempo en la clínica del sistema nervioso, que aparte de la maestría de neurometabolismo, allá cuando egresé de la licenciatura, yo tenía apenas 25 años sin cumplidos y sé muy bien no solo el temor de la incertidumbre del futuro antes de entrar a un posgrado, sino además la emoción de estar en un área que a uno le guste y que pueda crecer también personal, curricular y profesionalmente. Entonces yo sé que les va a ir muy bien. Yo sé que van a lograr todos sus cometidos. Yo sé que también ya puede resultar cansado tantos módulos y sesiones, pero todo es para que crezcan y están en muy buenas manos de muy buenos docentes. No solo yo, sino todos los que los acompañaron en estos anteriores módulos y además que los vamos a acompañar cuando ingresen a la maestría. Les deseo el mejor de los éxitos. Les deseo que se cumplan todo lo que ustedes están queriendo buscar, no solo en estos siguientes meses, sino también ya cuando entren al posgrado y deseo que también crezcan más allá de los que estamos de este lado dándoles clases, que yo sé que lo van a lograr, que van a ser gente grande y también extraordinaria. Muy bien, disculpen este pequeño discurso, espero les sirva de motivación. Si en algo les podemos servir, saben que se pueden contactar con nosotros y por favor, pasen un excelente día, descansen y envíen sus respuestas. Yo sé que van a tener todo en orden, todo en correcto y que les va a servir para que se cumpla lo que están buscando. Fue un gran placer darles clase y, como siempre, pasen un excelente día. Hasta luego. Muchas gracias y nos veremos muy pronto.